Ah, oh, that's hot. That's hot. Hacer cómo este mismo pasado llega a formar el presente en el cual vivimos. Llega a renovarse, pues reconoce la nueva realidad, reconoce que ciertas o las antiguas herramientas no llegan a ser o a brindar un correcto análisis. Por eso hace una segmentación en cuanto a la sociología clásica y parte con una sociología contemporánea, la cual está inspirada en hacer uso o inventar o idealizar nuevas herramientas que permiten un análisis de la sociedad más concreto, más completo y, y que tenga mayor fiabilidad. La ciencia política contemporánea llega a caracterizarse en este periodo de la historia porque en este mismo nace con el surgimiento del conductismo. Este mismo no llega a centrarse únicamente a un estado pequeño, a un simple estado en general, sino que da un estudio a nivel un tanto más internacional y llega a estudiar cómo llegan a construirse las propias cadenas de mando, además de llegar a analizar los entes políticos con respecto a los grupos sociales que integran a la propia sociedad determinada. Esto llega haciendo uso de herramientas o premisas de naturaleza científica para llegar a tener un respaldo más objetivo y más concreto con respecto a toda la sociedad. Y la antropología contemporánea llega a dar un estudio del hombre, no únicamente en una visión puramente social o cultural, sino que este mismo llega a ampliar su espectro de estudio y empieza a contar o empezar a estudiar aquellos aspectos de carácter físico, sociales, culturales, históricos y todos estos factores que llegan a formar al hombre en su totalidad o a la persona en su totalidad, llegando a dividirse en antropología física, cultural y filosófica. Todo esto pensando que esta segmentación podría llegar a proporcionar un estudio más concreto, más completo en cuanto a la complejidad del propio ser. Bueno, pues vamos a comenzar con el tema del conocimiento jurídico. Pues para empezar definiendo es el concepto que tienen las personas sobre el derecho, limitan a la ley, al decreto, a la ordenanza, que son de carácter obligatorio y pues y se basan en disposiciones legales. Este tiene por objeto el conocimiento racional y también tiene el conocimiento sistemático. Y el conocimiento sistemático, por lo que también se basa en el estudio del pasado, como lo es la historia del derecho, también en el derecho actual, así como también examinar el presente y analizar las relaciones reales que hay entre las sociedades actualmente y el derecho, con el fin de descubrir nuevos fenómenos sociales que van surgiendo conforme va pasando el tiempo. El conocimiento jurídico se basa en tres disciplinas que son la dogmática jurídica, el conocimiento comparado y la teoría general del derecho. La primera consiste en que tiene por objeto el estudio del derecho vigente, positivo vigente, lo que consiste en descubrir a través de la interpretación y sistematización las normas por ubicarlas en donde corresponden, así para poder conceptualizarlas y poder agruparlas en clases de normas en donde van para ser mejor comprendidas por las personas y la sociedad, y así poder, pues, como lo había dicho, conceptualizarlas mejor. El siguiente es derecho comparado, lo cual el derecho comparado es una disciplina que confronta las semejanzas y las diferencias que hay entre los sistemas jurídicos vigentes actuales. Lo que en el mundo su propósito es comprender y mejorar el sistema jurídico que hay en el país. El derecho comparado, pues, principalmente obedece el ordenamiento jurídico y pues y ahí van dividiendo los diferentes países que hay, pues, en el mundo actual. Después podemos notar que está por último la teoría general del derecho, la cual consiste es una disciplina humanística, lo que tiene por objeto el estudio y la sistematización de un ordenamiento jurídico para que su aplicación sea justa y no haya, pues, ciertas injusticias en el momento de las ordenanzas o, pues, sea incumplimiento de ciertas normas. Por último, esta entra en las tres disciplinas, pero es un poco más aparte, que es la dimensión fáctica, que pues esta corresponde a necesidades específicas que en la dimensión valorativa y axiológica, como es el valor de la justicia y la injusticia,
dando que protege una serie de normas fundamentales para nuestra convivencia, para la sana convivencia, como lo es la definición del derecho, pues bastante tienen que ver. La siguiente es la teoría del conocimiento jurídico. Como es bastante diferente a lo que es pues la definición, ya que este concepto tiene bastante pues que abordar. Igual podemos anotar que esta teoría tiene por objeto el estudio formal y lógico a la ley, lo que respecta a esto su aplicación y también cuyo objeto principal es el saber jurídico, como también el estudio de diversas teorías que existen en forma de la ciencia del derecho. Como ya lo había mencionado, pues la ciencia del derecho tiene bastante que ver con el conocimiento jurídico, ya que gracias a este podemos adquirir diferentes conocimientos y conocimientos más complementados para así poder abordar más este tema. El estudio jurídico se ha centrado principalmente en la construcción, en la justificación y estructuración, la cual pues igual es en normas, en comportamientos, por lo cual pues se basa la ley para poder tener cierto, pues como lo había mencionado, pues el conocimiento jurídico. Pues esta teoría aporta con conceptos entendidos como aquellas categorías de análisis jurídico. Pues sí, o sea, cada quien, tanto el derecho como el conocimiento jurídico abordan temas que se relacionan bastante, lo cual requiere de un análisis bastante complejo y poder irlo desarrollando poco a poco e ir igual abordando temas que pues son de conocimiento básico dentro de pues esta rama que es el derecho. Este proceso tiene como objeto formular los lineamientos básicos del derecho que definen la disciplina como epistemóloga y jurídica, por la cual constituye el análisis del estudio del derecho. Pues aquí por último, podemos abordar fuentes del conocimiento jurídico, la cual se abordan el conocimiento jurídico y se clasifica mediante fuentes directas e inmediatas, lo que son la ley y la costumbre y los principios generales del derecho. La segunda es el derecho romanista, que es conforme a la ley. La segunda es el derecho anglosajón, que es directo a la jurisprudencia. Y el tercero, la consecuencia, que es factores políticos, ideológicos y sociales. Yo voy a abordar acerca de los diferentes tipos de conocimiento jurídico que existen. El primero es el conocimiento jurídico vulgar, que hace referencia como al concepto del derecho que tiene la generalidad de las personas, limitado a la ley, al decreto, a la ordenanza municipal y, según los casos, y al carácter obligatorio de estas disposiciones. También este tipo de conocimiento hace referencia al conocimiento de casos particulares resueltos por los tribunales y, ya por último, a la existencia de normas jurídicas que han regido o rigen en un lugar determinado. Un ejemplo de esto podría ser que las leyes de los Estados Unidos mexicanos permiten que la gente se llegue a divorciar más fácilmente, de una forma más eficaz o absoluta. Luego tenemos el segundo tipo de conocimiento, que es el conocimiento jurídico científico. Este se puede entender un poco mejor a través de un ejemplo, que es cuando una persona, por el hecho de haber celebrado un contrato, de locación, puede saber cómo se realiza, qué cláusulas contiene, etc. Lo que configura un conocimiento vulgar. Pero si sobre esas bases nos remontamos al estudio del régimen jurídico de ese contrato en nuestras leyes, y aún más al análisis de los elementos permanentes y accidentales de todo contrato, estaremos haciendo ya lo que se conoce como la ciencia del derecho. El enfoque científico de la realidad jurídica es lo que da origen a las ciencias jurídicas. Por ser varias, la encaran de distintos puntos de vista. Y ya finalmente tenemos el conocimiento jurídico filosófico, que las ciencias jurídicas dan por supuesto una serie de conceptos como la noción del derecho, de la justicia, etcétera, que son problematizados por el pensamiento filosófico y a su vez son estudiados de manera intensiva, analizándose así los fundamentos mismos sobre los que reposan las ciencias jurídicas. El conjunto de todos estos problemas, desde los más generales y profundos que se refieren al derecho, es lo que origina como tal la filosofía del derecho. Una de las características del conocimiento jurídico, el conocimiento jurídico tiene que o debe coincidir con las mismas características que el conocimiento jurídico. Y esto es solo si se pretende construir un conocimiento del derecho. Y estas son la objetividad, la racionalidad,
la metodicidad, sistematicidad, generalidad y la falibilidad. Ahorita voy a definir cada una de estas. Bueno, la objetividad implica llegar a un conocimiento que describa y explique la realidad tal cual es y no como el sujeto supone o cree que es, en oposición a las posturas subjetivas, ideológicas o dogmáticas. En términos científicos, la objetividad constituye una búsqueda constante que pretende eliminar errores y contradicciones a través del método científico y procura la eliminación de subjetividades por medio de la crítica. En segundo lugar tenemos la racionalidad. Esta está vinculada con la utilización de la razón como instrumento esencial de la ciencia, directamente emparentada con la objetividad. Esto es a grandes rasgos. Y luego, en lo relativo a la sistematicidad del conocimiento jurídico, se hace referencia a la organización sistemática y coherente, ya sea de datos o resultados, pretendiendo conjugar estos datos dentro de teorías y leyes un poco más generales. Luego tenemos a la sistematicidad. Se encuentra también la generalidad del conocimiento jurídico, que implica tratar de llegar a lo general, no deteniéndose exclusivamente en lo particular, porque la ciencia nos otorga explicaciones cada vez más valiosas para elaborar una visión panorámica del mundo. Además, es esencial resaltar que una de las características más importantes del conocimiento es la falsabilidad. Hay que reconocerse falible. Todo científico abandona la pretensión de alcanzar verdades absolutas. Por el contrario, solo se plantea que sus conclusiones son provisoriamente definitivas y en consecuencia toda teoría, ley, está sujeta a la revisión y a la discusión, lo que permite perfeccionarlas para hacerlas cada vez más objetivas. Y ya por último se tiene a la metodicidad. En referencia a este aspecto, la investigación no puede ser errática, sino que es metódica, y cualquiera sea el contenido o el tipo de investigación deberá desarrollarse conforme a un método científico, es decir, ajustada a una serie de procedimientos lógicos que se deben aplicar rigurosamente en cada una de las instancias en las cuales se va a encarar la investigación. Bueno, y para terminar está la ciencia política. La ciencia política es una disciplina que estudia todo lo relacionado con los fenómenos políticos. Esta se desarrolla dentro del campo teórico y como en el práctico. La ciencia política está relacionada con las ciencias sociales, que son las encargadas de estudiar a la sociedad y todo el comportamiento del ser humano, tanto colectivo como individual. El origen de la ciencia política tiene raíz desde la filosofía política, una rama de la filosofía que se caracteriza por tener relación entre el individuo y la sociedad. Pero hoy en día se considera a la ciencia política una ciencia reciente, ya que tuvo lugar su desarrollo durante el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial. Sus antecedentes de la ciencia política fueron los pensadores griegos y filósofos como Aristóteles y Platón, romanos como fue Tito Livio, Plutarco y Polibio. Y uno de sus más grandes exponentes fue Nicolás Maquiavelo, que se le considera el padre de la ciencia política moderna. ¿Qué estudia la ciencia política? La ciencia política tiene muchas ramas de estudio, como está el poder político, que muchos autores lo han estudiado y lo captan en dos grandes definiciones: el poder como instrumento, que es algo que se puede detectar, y el poder como efecto, que son las relaciones entre los individuos. También está el Estado, que concierne todas las formas de gobierno y todas sus instituciones que la conforman. De igual manera, estudia a todos los actores que entran en el papel de político estatal. Después sigue la administración pública, que también es un objeto de estudio el desempeño de toda administración de todos los niveles, como el central o nacional, regional, federal y local. También se encuentran las políticas públicas, que son las que se identifican desde un problema y se identifica desde el problema hasta su evaluación final. Esto se puede decir que puede hacer que a ver los resultados que se conforman, que si se solucionó el problema o queda reducido. También se encuentra el conocimiento político, que se encarga de tener al número mayor de votantes posibles. Y por último están las relaciones internacionales, que como su nombre lo dice, estudia todas las relaciones entre todos los estados del mundo y de igual manera sus políticas que cada estado concierne. Bueno, siguiendo con las ramas de la ciencia política, encontramos la política internacional. Aquí se estudian las relaciones políticas entre distintas naciones. La política comparada, como su nombre lo dice,
compara instituciones, historia, características de diferentes sociedades. La teoría política estudia la teoría, las bases de la política, pero sin llegar a la aplicación de las mismas. La administración pública aplica la teoría, pero en un método más de modo de gobierno, enfocado más en lo público. La economía política se encarga de la organización, distribución, producción, intercambio de los bienes. La sociología política estudia la organización de los individuos en colectividad, esto apoyado en el análisis del gobierno, la política, el poder y el Estado. Existen métodos de análisis para conocer más sobre la ciencia política y tenemos los experimentales. Aquí se utilizan experimentos sociales y situaciones simuladas para estudiar las reacciones de la sociedad. En los estadísticos se ocupan procesamientos matemáticos a partir de hechos y se representan en datos. Los comparados realizan análisis comparativos y los históricos estudian situaciones políticas pasadas para comprender y dar resultado o resolución a situaciones actuales. ¿Qué es un politólogo? Bueno, se le considera politólogo a la persona experta en política. Ellos demuestran conocimiento de las dinámicas de poder, analizándolos desde distintas perspectivas. El politólogo estudia, analiza y repercute en las diversas relaciones sociales de poder. Los politólogos poseen formación de materias como administración pública, economía, historia, sociología, relaciones internacionales y derecho. Esto les permite observar su entorno de manera global y crítica, expandiendo su conocimiento. Las ciencias que se relacionan con la ciencia política son varias, en especial las ciencias sociales, como la administración, la economía, la filosofía, la geografía, la historia, la sociología, la teología, las ciencias formales, las ciencias jurídicas y las ciencias de la comunicación. Esto es para que los objetivos de la ciencia política sean más exactos y en el ámbito que les corresponde.